Bueno, con un poco de frío, Sí, pero cosa ya. que no pueda solucionar un cafecito. Sí, el clima, la verdad, todavía no está muy bueno en estos días en Lima, pero nosotros estamos con mucha energía igual. Así es, y listas para resolver todos los casos de hoy. Fátima, estaba viendo los correos que nos han enviado y ya voy identificando dos casos que me interesan. ¿Tú cómo vas? Bueno, acá justamente me ha escrito un chico que dice que después de mucho tiempo por la pandemia ha encontrado trabajo, pero que le están diciendo que solamente va a tener un contrato verbal. La verdad no tengo ni idea si es que vale como un contrato que uno hace a través de un papel. Bueno, ahí tengo también mis dudas. Creo que va a ser bien interesante que tomes ese caso. Yo, por mi parte, he visto la necesidad de saber cómo puedo solicitar, por ejemplo, imágenes de las cámaras de videoseguridad que hay en las distintas calles de Lima. ¿Qué procedimiento debo hacer? ¿Cuándo puedo solicitarlo? ¿Qué te parece? Me parece interesante porque, bueno, en tiempos de pandemia muchas urbanizaciones se quedaron sin personal de seguridad, se dieron también muchos robos y las cámaras de seguridad han sido el elemento importante. Pero es verdad, ¿no? O sea, si pasa algo, ¿a quién se lo solicitas? ¿Cuál es el mecanismo? Es un tema que nos va a servir no solamente para ahora, que estamos en este proceso de pandemia, sino también para el futuro. Perfecto, entonces ese sería un caso y luego una televidente de Barranco nos ha dicho que hay un nuevo servicio donde podemos hacer denuncias virtuales. Entonces, me parece que hay que tener un poquito más de detalle al respecto. Sí, bueno, entonces, ¿ya tienes una idea para el primer caso o vamos buscando? Mira, ya tengo, el primer caso serían las cámaras de videoseguridad y el segundo ir o conocer algo más sobre Barranco Denuncia Virtual. Ya, buscamos entonces Y con el información. tuyo ya tenemos 3 casos cerrados. Sofi, ese es otro programa. Graciosita. Está bien, está bien. Caso por caso. Debo reconocer que esta vez sí me ganaste. Ya me desquitaré. Sofi, tan linda. Escúchame, lo pendiente es la comida que vas a preparar. Ahí vemos. No, tú sabes que ahí yo pierdo y tú ganas de manera espectacular. Bueno, me parece fantástico. Y respecto a mi tema, tú sabes que sí puede existir un contrato no simplemente verbal, que no sea reescrito, pero tiene ahí ciertas características. Y justo mientras tú estabas haciendo tu entrevista, contacté a el estudio de abogados Torres y Torres Lara, porque tienen un especialista de Juan Carlos Benavente, que es socio principal y jefe del área justamente laboral. Así que él está en camino, ya voy a ir a esperarlo para que nos resuelva esta gran duda que tenemos sobre los contratos y poder responderle a nuestro televidente. Sí, y va a ser importante eso del contrato verbal, ¿no? Porque Sí. qué tanta seguridad hay, cómo tengo evidencia, por ejemplo, de que realmente ha habido un acuerdo con el empleador. Eso me parece bien interesante e importante. Bueno, voy a verlo entonces y ya te cuento qué me dice y finalmente le respondemos a nuestros televidentes. Nos vemos. ¿Lista, Sofi? Chao. Y ya saben ustedes que nos escribió una persona y nos comentaba que ha empezado a trabajar luego de mucho tiempo por la pandemia, pero la sorpresa que tiene es que le han dicho que tendrá un contrato verbal. Y la pregunta es si es válido o no tener un contrato de este tipo. Vamos a conversar con un especialista en ese tema. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Benavente, él es socio principal y jefe del área laboral de Torres y Torres Lara Abogados. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fátima? Buenos días. Bueno, vamos a empezar respondiéndole a nuestro televidente. ¿Tiene validez un contrato verbal? Sí, por supuesto, es perfectamente válido. ¿Por qué?
porque la contratación laboral tiene como regla general que la persona ingresa a trabajar sin documento alguno. Es inscrito en la planilla, evidentemente ha pactado una remuneración con el empleador y comienza a trabajar, y el fin de la relación laboral será cuando renuncie o cuando lo despidan o eventualmente cuando fallezca, ¿no? Pero no se sabe cuándo va a concluir la relación laboral. Y esa relación laboral a plazo indeterminado no obliga a las partes a celebrar un contrato escrito, lo cual es muy diferente de que no exista contrato. Sí existe contrato, pero no existe un documento escrito. Entonces, es decir, esta persona está contratada por esta empresa y no tiene un fin porque no hay un documento que así lo establezca. El ingreso del trabajador a la planilla o al registro sin firmar un documento escrito, un contrato escrito a plazo fijo, implica que su contrato es a plazo indeterminado. Muy bien, y entonces el otro tipo de contrato sería ya un contrato firmado con un plazo establecido de término. Correcto, que son los que denominan contratos a plazo fijo o sujetos a modalidad. Esos sí tienen desde el arranque una fecha de inicio y se sabe cuándo va a concluir la relación laboral. Y para ese caso sí la ley exige que sean contratos suscritos, ¿no? O sea, contratos en blanco y negro. ¿Qué puntos o cláusulas debe establecer un contrato de trabajo? Cuando son escritos, lo recomendable es que, bueno, definitivamente, de cara a los intereses del empleador, que se explique bien cuál es la causa objetiva de la contratación a plazo fijo, ¿no? El monto de la remuneración y si existen algún tipo de remuneraciones adicionales, como pueden ser comisiones, bonificaciones, el horario y la jornada de trabajo, el cargo que va a desempeñar el trabajador, muy importante. Eventualmente las funciones. No se estila, pero sería interesante incorporar las funciones del trabajador. Un aspecto importante es incorporar cualquier ampliación del periodo de prueba que pueda existir, ¿no? Todos los trabajadores están sujetos a un periodo de prueba de 3 meses. En algunos supuestos la ley permite que se amplíe el periodo de prueba. Eso debe constar por escrito. Entonces es recomendable incorporarlo en el contrato. Y nunca dejar espacios en blanco. En absoluto, por supuesto. ¿No? Porque puede uno... De hecho, el trabajador que celebra contratos a plazo fijo, que se tienen que celebrar por escrito, tiene derecho a que le entreguen una copia del contrato, ¿no? Y finalmente, precisar, para los casos que corresponda, si el trabajador va a ocupar un cargo de confianza o de dirección. Eso es también vital, porque depende mucho y está vinculado a lo que es el cese laboral. Claro, ¿no? Si es de confianza... Y la ley exige también que se incorporen en el contrato las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Claro, cuando el contrato es indeterminado, las partes también pueden celebrarlo por escrito. No es obligatorio, pero también lo pueden celebrar. Habrán algunos casos en que, no siendo obligatorio celebrar el contrato por escrito, es lo más recomendable, ¿no? Supongamos, para satisfacer los intereses del empleador, quiero contratar a plazo indeterminado, pero quiero establecer ciertas cláusulas especiales. Quiero ampliarte el periodo de prueba. Tiene que constar por escrito. Perfecto. Entonces ahí lo recomendable es que sea por escrito. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando sobre los contratos laborales. Ya volvemos. En realidad la preocupación del trabajador no es tanto si le hacen firmar o no un contrato, sino si es registrado en la planilla de manera inmediata. Esa es en realidad la mayor preocupación que debe tener un trabajador. De hecho, la ley exige que el trabajador sea inscrito en la planilla desde el primer día hábil del trabajo. Por caso. María Rostorowski fue una de las historiadoras más destacadas del Perú. Ella nació el 8 de agosto de 1915. De padre polaco y madre puneña, esta ilustre barranquina escribió 2 de los libros fundamentales para entender el estado inca, Historia del Tahuantinsuyo y Pachacútec. Ocupó el puesto de directora del Museo Nacional de Historia. Obtuvo numerosos reconocimientos por su labor y trayectoria realizada. En el 2012, el Ministerio de Cultura del Perú la distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura.
estamos de regreso aquí en Caso por Caso hablando de un tema muy importante, el contrato laboral. Una televidente nos preguntaba si es que es válido un contrato verbal y ya nuestro especialista nos ha dicho que sí. Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Benavente, socio principal y jefe del área laboral de Torres y Torres Lara Abogados. Bueno, entonces, ¿cuál es el plazo para firmar un contrato? Antes de empezar mis labores, ¿tengo que firmarlo o puedo empezar a trabajar y en un plazo determinado firmarlo recién? Muy bien. A ver, en una situación normal, común y corriente en la que un trabajador ingresa a laborar a un centro de trabajo, en realidad la preocupación del trabajador no es tanto si le hacen firmar o no un contrato, sino si es registrado en la planilla de manera inmediata. Esa es en realidad la mayor preocupación que debe tener un trabajador. De hecho, la ley exige que el trabajador sea inscrito en la planilla desde el primer día hábil del trabajo. Ok, entonces, para que los que nos están viendo, yo empiezo a trabajar y ese mismo día yo ya debo ingresar a la planilla. Exacto. Independientemente si firmé o no. Exacto. Ese es un deber del que contrata. Así es. Y ese acto de la inscripción genera que se emita una constancia de alta del trabajador en la nómina o en la planilla del empleador. Y eso ya demuestra que comienza la relación laboral. ¿De acuerdo? Y bueno, si no existe contrato escrito, el trabajador estará tranquilo porque será una relación a plazo indeterminado. Claro, que es lo que no sabemos, ¿no? Y siempre estamos con miedo, queremos el contrato, porque no conocemos esta información. Ahora, en esos tiempos de modernidad, de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y todo lo demás, es válido, es decir, yo hago un contrato verbal y en el WhatsApp mi jefe me establece más o menos las condiciones. Pero luego, estas condiciones van cambiando, mi jefe me exige otras cosas, otros horarios, y yo digo, oye, pero no hemos quedado en esto y mi jefe no quiere reconocerlo. Y yo tengo esta información en el WhatsApp. ¿Me sirve como trabajador para que se cumplan mis derechos? De hecho, los mensajes que pueden existir en WhatsApp o en algún otro tipo de mensajería son plenamente válidos y tienen mérito probatorio, tienen fuerza probatoria. Entonces, si yo demuestro que las condiciones de mi relación laboral fueron pactadas de esa manera, porque van a constar por escrito, no obstante que no hay un contrato escrito a través de WhatsApp, si yo demuestro que esas son las que pacté, no tengo por qué someterme a que me reduzcan la remuneración, claro, ¿no? Me cambien el día de descanso semanal que yo había pactado, los horarios. Entonces, de hecho, sirve como un medio de prueba, ¿no? Y cuando hay un incumplimiento, ya sea por el contrato verbal o escrito, ¿a dónde debemos acudir como trabajadores? La SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la autoridad que depende del Ministerio de Trabajo, que defiende los derechos de los trabajadores, ¿no? Cualquier tipo de incumplimiento, si es un incumplimiento menor, lo mejor es siempre tratarlo internamente con la Oficina de Recursos Humanos, y si la empresa o el empleador no reacciona, pues hay que acudir a la autoridad, ¿no? Específicamente a SUNAFIL. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Envía un inspector, alguien que vea qué es lo que sucede, o basta con las evidencias que uno pueda mostrar? No, de hecho se generan inspecciones. El inspector hace una visita al centro de trabajo, hay un procedimiento que se sigue, se levanta un acta de información, se citan a comparecencias a los empleadores para que entreguen diversa documentación. Hay todo un procedimiento que deriva eventualmente en un procedimiento sancionatorio posterior, ¿no? Porque hay una etapa previa que maneja el inspector, que es la investigación, por denominarlo así, y luego, si ese inspector emite un informe en el que considera que existe una infracción que amerita una sanción, se inicia ya un procedimiento sancionatorio de doble instancia. Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los trabajadores que nos están viendo y que algunos están tan agradecidos porque han encontrado trabajo luego de la pandemia y se olvidan de las cosas importantes, ¿no? Porque ya tengo trabajo, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones finales? Lo principal es tener la certeza y la seguridad de que el trabajador ha sido incorporado en la planilla. Vale decir, tener su constancia de alta de haber sido ingresado en la planilla. El contrato puede ser algo importante, pero no es lo central. Lo medular es tener la tranquilidad de que uno ha sido contratado de manera formal, y eso lo da el alta. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Juan Carlos Benavente, socio principal y jefe del área laboral de Torres y Torres Lara Abogados. Nosotros ya volvemos con más aquí en Caso por Caso.
Listo, Sofía, por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, si era cierto lo del contrato verbal, tiene validez. Y sabes que algo interesante es que lo que me dice es que mucha gente piensa que porque es un contrato verbal y el empleador no cumple, no tienes los mecanismos necesarios para quejarte ante el Ministerio de Trabajo. Pero sí, ya sea un contrato verbal o un contrato por escrito, tienes ese derecho como trabajador. Y puedes poner como evidencia a las personas que trabajan contigo y sobre todo los acuerdos a los que uno llegó finalmente con la persona que nos ha contratado, ¿no? Claro, y además debe haber algún tipo de evidencia, por ejemplo, registro de asistencia al lugar de trabajo o lo que puedo haber remitido en cuanto al día a día. Sí, o sea, hay mucha evidencia, así que creo que es importante saberlo. Hay contratos por escrito, es lo recomendable, es lo que me ha dicho el especialista, pero también un contrato verbal tiene validez y si no cumplen con nosotros podemos denunciarlos ante el Ministerio de Trabajo y solicitar la visita de un inspector. Entonces el inspector, cuando vaya a tu centro de labores, va a verificar, va a conversar con tus compañeros y ahí se va a dar cuenta que sí hay una relación laboral que fue verbal, pero que existe una relación laboral. Bueno, Fátima, llegamos al final del programa y es momento de decirle a nuestros televidentes, por ejemplo, que las cámaras de seguridad se han instalado en los últimos años en multitud de espacios, ya sean públicos o privados. Estas permiten la grabación continua de ciertas zonas con el objetivo de reducir la criminalidad debido a su efecto disuasorio o que sus imágenes sirvan como prueba de un delito que se ha producido en las inmediaciones y que ha sido registrado por ellas. Los videos pueden ser solicitados directamente al municipio dando cuenta de las razones y adjuntando la denuncia hecha ante la policía. También puede ser requerida por esta como evidencia de un accidente o acto delictivo. Es gratuito, salvo se requiera un promedio de 2 nuevos soles por el costo del civil. Recuerda que es importante fijarte en todas las cláusulas como el horario, la remuneración, el tiempo de vacaciones y la duración del contrato. Y nunca, por ningún motivo, firmes un contrato con espacios en blanco o sin rellenar. El contrato de trabajo es el acuerdo entre las dos partes, la empresa y el trabajador, y los vincula legalmente y además tiene como fin brindar seguridad y protección jurídica a cada uno de los que intervienen en esta firma, es decir, la empresa y el trabajador. La Municipalidad de Barranco, ubicada en Lima, implementa un nuevo servicio, Barranco Denuncia Virtual, con el objetivo de atender las solicitudes de urgencias e incidencias del distrito, la cual pone a disposición de todos los barranquinos para atenciones inmediatas donde los vecinos podrán hacer llegar sus denuncias. A través de esta plataforma se tendrá un registro de las alertas más reportadas por la ciudadanía, las cuales serán atendidas directamente por las oficinas encargadas según el tema. Además, servirá para actualizar los datos de cada vecino, quienes harán conocimiento de la problemática de su zona y así trabajar de manera conjunta por la mejora del distrito. Y así terminamos. Recuerden que nuestro correo es casoporcaso@irtp.gov.pe. Nos encontramos en el próximo programa, siempre aquí en Caso por Caso. ¡Chao!